Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Voy a realizar un segundo video el día de hoy para dar respuestas a algunas personas católicas de religión católica que se han sentido ofendidos por algunas exposiciones en enseñanza bíblica de temas bíblicos, de temas de la palabra de Dios, que para ellos les parece ofensivo el que expongamos lo que los apóstoles de Cristo, lo que nuestro mismo Señor Jesucristo, lo que el Espíritu Santo de Dios revela en todo el mundo a todos los que son hijos, que son nacidos del Espíritu de Dios y que entran al reino de los cielos a través de haber nacido de nuevo. Empezamos a ser nuevas criaturas en Cristo, pero no porque nos lo impongan falsas religiones, sacramentos, dogmas, sino porque hay un verdadero encuentro espiritual poderoso, milagroso con Dios, y eso solo lo puede conceder Dios. Dice la Biblia que no es el que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan que si el Padre no lleva a Cristo a algún creyente, algún arrepentido, no puede haber salvación. Cristo no lo puede salvar. Entonces no depende de que yo o alguna iglesia en la tierra, alguna institución eclesiástica que se diga que es la verdad y la institución verdadera, la que lleva a los hombres a la salvación. Solo Dios salva al que está arrepentido. La comisión de la iglesia, repito, la gran comisión de la iglesia, que la iglesia no es una institución eclesiástica, no es una denominación cristiana evangélica. La iglesia son todos aquellos que han nacido en Cristo y que permanecen en Cristo y que se mantienen fieles, unidos a la vid verdadera que es Cristo y están testificando de esa relación personal íntima con Dios, en ese progreso espiritual, en esa santificación continua y creciente, en esa justicia de Dios, de Cristo que se va manifestando en frutos de vida en ellos. Esa iglesia verdadera, esa es la iglesia de Cristo, no una institución. Están predicando ellos la verdad de Dios, el mensaje de salvación, sin adulteraciones, y ese es el que respalda a Dios, porque Dios es verdad, Dios no es mentira ni engaño. Él no va a respaldar falsas dogmas, falsos sacramentos, falsas religiones, falsas verdades, aunque usen la Biblia, y aunque se digan ser la primera del primer siglo. Pero cuando predicamos esto, ellos quieren mejor oír lo que les han dicho dentro de la religión, que hay millones de sectas, que hay cientos de miles de iglesias que se forman 10 cada semana nuevas y que todo es un desorden, que todo es un relajo. Prefieren escuchar eso y mantenerse en un cuadro hecho de hombres, que todos tienen que creer eso, que todos deben de creer lo que imponen en una religión, no lo que el Espíritu Santo les enseña en el Espíritu, sino lo que impone una religión establecida, cuadrada en todo el mundo, y el que no se someta a eso es porque está haciendo su propia interpretación de la Biblia o está haciendo su propia interpretación de la salvación y que nada tiene que ver si no lo dice la Iglesia Católica. Y ese es un terrible engaño, es un terrible error y millones de almas están apasionados por la religión, están apasionados por sus creencias y hay espíritus detrás de esto que los convencen todavía mejor y obviamente no quieren apartarse de eso. Y por eso vemos el mal fruto, lamentablemente, de ahí vengo yo, de millones y millones y millones de almas que aunque creen en esa tradición, que aunque aman esa religión, no pueden ser libres del pecado y de las consecuencias terribles del pecado. Y como las cosas espirituales son ocultas de parte del reino de las tinieblas, ellos no pueden discernir en el espíritu qué proviene del diablo y qué proviene de Dios. No saben discernirlo, porque no está Dios adentro, porque por sacramentos no entra Dios a ningún ser humano. Dios entra si nos arrepentimos delante de Él, si recibimos el Evangelio delante de Él, si escuchamos el llamado de salvación de Él, y si arrepentidos lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, entregamos nuestra vida a Él, Él nos recibe. Si no, no sucede el milagro de nacer del Espíritu. Por pasar por un agua, por pasar por un rito, no sucede nada. Sucede cuando alguien se arrepiente y confiesa a nuestro Señor como Salvador. Ese es el verdadero nacimiento. Y hay que dar fruto de ello para testificar de que realmente nacimos. Si no fuimos hipócritas, si no, no tenemos fe, no creímos, simplemente seguimos lo que nos indicaban, pero no sucede la redención. Muy bien, pero en respuesta
a estas personas que de alguna manera me atacan de alguna manera, a algunos de alguna manera menos apropiada, a otros más apropiada, yo quiero contestarles en este segundo video en este tema, que le pongo respuestas a católicos protestantes, porque están protestando contra la verdadera doctrina sana. Este va a ser el segundo video. Uno de los mensajes que me dice un joven Ramón Solo Dueñas de hace una semana, hoy estamos a 9 de julio, hace una semana me escribió esto: ustedes no son cristianos, ustedes son gnósticos, dejen de llamarse cristianos, porque niegan la sangre de Jesús en el sacramento de la reconciliación. Si ustedes quieren condenarse, tienen esa libertad. Este joven dice que negamos la sangre de Jesús porque no estamos de acuerdo con el sacramento de la reconciliación católica. No. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice, si nos arrepentimos, si confesamos nuestras maldades. Dice Primera de Juan 5:7 que si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia. No dice la Biblia que si creemos en el sacramento de reconciliación católico inventado por hombres, ahí nos limpia la sangre de Cristo. Eso no dice ninguna parte de la Biblia. La sangre de Cristo, ya estando en Cristo, nos continúa limpiando de pecado si confesamos nuestra maldad y dejamos de esa maldad a un lado. Y hay mucha doctrina en esto del arrepentimiento, en esto de la confesión y en eso de volver a que Dios a justificarnos, a ponernos limpios delante de Él a través de nuestro arrepentimiento verdadero y honesto y nuestro gran anhelo y declaración y compromiso delante de Él de apartarnos del mal que estamos confesando. Entonces, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad con su sangre. Entonces, no estamos negando que nos limpie la sangre de Cristo por un ministerio de reconciliación. Ahora, ahí les enseñan que nacen del Espíritu cuando les echan agüita en la cabeza y son bebecitos. Cuando no tienen conciencia de que están pecando, cuando no tienen conciencia que hay un Dios todopoderoso, altísimo en el cielo que les dio vida, les dio espíritu, les dio alma, les dio cuerpo, cuando no tienen todavía conciencia de que murió en una cruz por ellos, creen que así se recibe el Espíritu Santo. Mentira. Si no hay una confesión, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, si no se cree en el corazón que Dios murió en una cruz por mí, que se hizo hombre por mí, no sucede el lavamiento de su sangre en la redención. O sea, la sangre en la redención. Y obviamente, a partir de aquí, como seguimos pecando, seguimos madurando, seguimos creciendo, seguimos santificando, Dios lo está haciendo en nosotros, seguimos fallando, lamentablemente cada vez menos, pero fallamos, nos sigue limpiando su sangre. Por eso Primera de Juan, capítulo 5, verso 9 dice, capítulo 1, con su sangre, nos sigue limpiando si confesamos. Entonces, a Él, porque el único que puede ver que yo soy sincero en la confesión es Él, y no otro hombre que le cuente mis tragedias morales, y que Él me diga, en el nombre de Jesús yo te absuelvo, y tomo una penitencia. Esos son inventos de hombres, y no por decir la verdad, y no creer ese sacramento católico, quiere decir que soy gnóstico, o que estoy yéndome a la condenación. No, es una interpretación equivocada lo que les han enseñado a ustedes como sacramento, lamentablemente, porque nosotros los que ya nacimos del Espíritu y venimos de años y años con estos sacramentos, sabemos que esos sacramentos nunca nos limpiaron, nunca nos dieron vida, por más bonito que sintiéramos o que creyéramos emocional o psicológicamente o razonalmente, sino hasta que el poder del Espíritu nos limpia, vemos cómo se va la carga, cómo la alabanza y la gloria a Dios solo nace de nuestro espíritu, y cómo una vida recta, íntegra y honesta es delante de Él, y ahora con temor y temblor nos conducimos todos los días en cualquier actividad, en cualquier conversación, en cualquier acción, conforme las reglas morales que ahora su palabra tomó la autoridad de vida para nuestra vida en prioridad. Entonces cambia totalmente nuestra manera de entender y obviamente de vivir por consecuencia. Es mentira esto de que dice esta persona, y ya lo aclaramos. Dice Lisbeth E. Brown, P. Finalmente tengo un puesto yo ejecutivo en una empresa donde laboro y puedo perfectamente cometer toda clase de actos corruptos. Y usted dice que los católicos lo harían porque no conocen la verdadera conversión. Por Dios alabado.
Qué tontería tan grande. Yo sé quién es Jesús. Lo amo con todas mis fuerzas y jamás he caído en corrupción por ser católica. He pecado sin duda, me he arrepentido de corazón, me he confesado y le creo a Jesús. Y me permito decir que lo obedezco cuando me dice vete y no peques más. Esa es nuestra fe, esa es nuestra iglesia y en ella quiero vivir y morir. Y confío en la promesa de que esta vida es un estado que me permite alcanzar la santidad y por ende la vida eterna. Nadie puede entrar con manchas al reino de los cielos. La Biblia no contiene la palabra purgatorio, pero ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos sin purificarme antes? ¿Usted está libre de manchas? No blasfeme, usted nunca fue un católico, fue un simple tibio. Mezcla varias cosas y quiero mencionar primero. Primero dice que ella es moralmente correcta y es católica. Y yo lo he dicho en muchos estudios y en muchas intervenciones. En todas las religiones que no son cristianas y que son incluso hasta anticristianas, hay gente con muchos buenos valores de integridad y de honestidad que el hombre al ver dice es una persona correcta, es una persona recta, es una persona que respeta a su esposa, a sus hijos, responsable de ellos, los ama, los cuida, les da buena educación, trabaja para ellos. Es una persona que es buena con los vecinos. Es una persona que paga sus impuestos, no le roba al fisco. Es una persona muy bien por todas partes. Es una persona incluso altruista. Le ha ido también en la vida que da dinero a los pobres, ayuda en buenas obras, participa. Bueno, a esa persona le preguntan por Cristo, dice, yo no creo en Dios, yo creo en el chango y en la evolución que dos piedras chocaron, yo no creo en Dios, es una mentira. Pero son personas muy buenas moralmente. Bueno, en el catolicismo también las hay, como es este caso de ella. Pero yo lo que me refiero cuando menciono que por confiarse que estar en la iglesia verdadera, porque así les han enseñado, y que por creer que estar en la verdad, porque son los sacramentos que ellos toman la vida, el sacramento de la Eucaristía comen a Jesús, y se lo creen literalmente lo hacen, y que creen que en el de reconciliación los perdona Dios si no pasan por ese sacramento, y que creen en cada uno como el del bautismo de bebés. Cuando creen todo eso, están en un terrible engaño. Y aunque sean personas morales correctas, muy bien, siguen dentro de una doctrina de mentira. El hecho de que son personas correctas no implica que es porque creen en Jesús. Es porque tienen buenos valores morales, buenos principios que en casa aprendieron regularmente. O que en la vida se abrieron camino y se esforzaron a ser mejores. Y que los tienen esos valores. Pero repito, aún anticristianos, aún agnósticos, aún ateos, tienen mejores valores que muchos cristianos, lamentablemente. Lo digo por aquellos cristianos que son tibios. No es eso lo que va a denotar ser de la verdad. Y cuando menciono que en el catolicismo, en la mayoría de las personas se les notan los frutos de la falta de Dios en sus vidas, porque yo vengo de ahí, yo estaba así, porque estaba creyéndome que la iglesia me salvaba, que la iglesia era verdadera, que el Papa era verdadero vicario, creía en los sacramentos, pero nunca pude ser libre del pecado, nunca pude, por más que me esforcé, hasta que Cristo me liberó en espíritu y en verdad, hasta que conocí la palabra de Dios en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, y es donde pude, y no nada más yo, millones de almas en el mundo, de todas las lenguas y razas, conocen esta verdad, y aunque son diferentes denominaciones cristianas evangélicas, tenemos al mismo Espíritu de Dios y tenemos el mismo valor y le damos la misma autoridad a la palabra de Dios como una única regla moral para toda nuestra vida. Entonces, eso lo hace solo Dios, y cuando leo la Biblia me doy cuenta que es lo que hace el Espíritu en todos lados, independientemente que sea otra denominación evangélica. Y cuando nos encontramos personas de una denominación y otra, en una ciudad, en otra, sin jamás habernos vistos, el Espíritu nos junta y compartimos de nuestra fe y hablamos del Señor en un lenguaje espiritual que solo los hijos de Dios nos entendemos, y los que nos escucharan dirían, están bien locos estos cristianos, porque no entenderían ese lenguaje espiritual. Pero cuadrar una doctrina en dogmas, 7 sacramentos, y en dogmas que inventan los papas por los siglos y los concilios, eso no lo hace ser la iglesia unida en un mismo dogma, en un mismo sacramento.
lo hace estar obviamente siguiendo millones de almas, una enseñanza, una doctrina, dogmas, que con el respaldo equivocado de decir que vienen de Pedro y del primer siglo, creen que tienen la autoridad para hacer y deshacer en doctrina y haber cambiado todo lo que han cambiado de las doctrinas apostólicas originales que jamás debieron de haber hecho. Y les pasó como a los fariseos, se creen los que son designados por Dios y están más perdidos que nadie aquí en la tierra. Lamentablemente por eso es esto y por eso predicamos. Otra cosa que me dice aquí Lisbeth es que obviamente que cuando ella se confiesa y ya no peca más y se esfuerza, pero una de las cosas que resalta es que ella está aceptando una de las otras doctrinas equivocadas de su religión católica, que tiene que ir a un purgatorio porque todos tenemos manchas. Es muy claro Cristo cuando Él dice en Efesios capítulo 5 que Él salvó a una esposa, a una novia, a una iglesia para purificarla por el lavamiento de la palabra espiritual de Dios. Por eso, si creemos en la tradición católica de los padres, están adulterando la única palabra verdadera de Dios, están mezclando los mandamientos de la palabra de Dios con tradiciones orales católicas de los padres católicos. Es un gravísimo error. Entonces, esa mezcla la hace doctrina falsa, agregar dogmas, sacramentos, la hizo doctrina falsa hace muchos siglos, y se lo creen porque también se mueven espíritus de engaño en medio de esto. Entonces, creer esa falsa doctrina de purgatorio es la esperanza que nosotros por eso hablamos, porque millones de almas se van con esa falsa esperanza y van directito al infierno, y ahí se dan cuenta en el sufrimiento eterno que fue un engaño su religión, que fue un engaño el sacramento. Y de estos testimonios que son espirituales y profundos, hay muchas personas que Dios ha sacado del infierno mismo y lo ha mandado a la iglesia de Cristo, no a la iglesia católica, no a los testigos de Jehová, no a otras denominaciones que no tienen al Espíritu y que son falsas doctrinas, sino a la verdadera iglesia de Cristo, denominaciones espirituales de Dios. Les ha mandado para que en el Espíritu, el mismo Espíritu nos coloca esos testimonios y nosotros podemos certificar que es de parte de Dios porque Él lo certifica en nosotros como advertencia de cómo cristianos también se están yendo al infierno, de cómo cristianos mal confiados y tibios están en el infierno. Y esos que anduvieron de pastores, de evangelistas, de profetas, pero que se descuidaron, o de ovejas, están en el infierno ahorita porque fueron infieles antes de morir. Entonces, si ellos que le sirvieron 20, 30 años a Dios y luego se desviaron, se fueron al infierno, ¿cómo creen que alguien que no conoce la palabra sin adulteraciones, como en esta religión, puros sacramentos y mentiras de tradiciones de padres de la iglesia, van a ir a un purgatorio a purgarse? No hay purgatorios, no hay purgas. La santificación lo dice, repito, Efesios 5 del 25 al 29, Cristo está purificando una iglesia con la palabra. Pero a mí me hablan de Mateo, de Lucas, y el Señor andaba en una barca y se fue caminando sobre el mar. Y luego el hijo pródigo, qué bonitas parábolas. Pero luego me dicen que en el sacramento me lo voy a comer su carne y su sangre, que literalmente Él se mete a mí a través de un pedazo de pan, y que ya entonces ya lo tengo, y que yo puedo adorarlo a través de un pedazo de pan colocado en un metal que se llama Santísimo, y ahí está encerrado Dios, y todos lo adoran y lo tocan como un ídolo. Ese es un ídolo, esa imagen. Ese es un error doctrinal que solo en el Espíritu lo puedes ver si estás en Cristo. Y que espiritualmente hay espíritus engañando como que es de Dios esa doctrina y no la es. Entonces, se están llenando de espiritualidad equivocada y de falsas doctrinas y falsas enseñanzas y falsas promesas se llevan a la muerte, como esta señorita que dice que ella también va, que acaso yo no tengo mancha. Si yo llego a tener mancha el día que parta de aquí, no tengo parte con Cristo y no tengo opción a purgatorios porque no la hay. Yo tengo que cuidar mi vida delante de Él porque Él nos da testimonio cómo vamos. Estar en comunión con Él, sabemos cómo vamos y sabemos si tenemos y si estamos perdiendo la salvación. Entonces, por eso Dios es un Dios verdadero, es un Dios que habla, es un Dios de vivos. No es un Dios que estamos ahí a ver cómo me va aquel día. Nosotros sabemos desde aquí cómo nos va a ir y si nos estamos descuidando o no. Y Dios mismo nos advierte a tiempo. Entonces, desde que habla aquí del purgatorio ni siquiera saben cuál es la verdad. Dice Hebreos capítulo 9, verso 27, está escrito que el hombre muera una sola vez, inmediatamente el juicio, nada de purgaciones.
Por eso él dice, yo voy a venir en mi segunda vida y voy a separar a los cabritos de las ovejas, a los cabritos de las ovejas, y ahí va a ser el lloro y crujir. Todos los que eran míos, que eran pecadores, los voy a tirar al fuego. No dice, los voy a meter a limpiar un rato y luego los paso. No dice eso. Y hay infinidad de textos, pero ahorita no estamos hablando de esa doctrina, sino aclarando las conversaciones o los mensajes que ellos meten en debate. César Barrera dice, hay cosas que estás equivocado, amigo. De igual forma seguimos a un Dios vivo y claro, y soy católico y amigo, deberías de evangelizar, mas no criticar. Lamentablemente, no pueden ustedes ver que en mi forma de estar hablando de la salvación de Cristo y del Evangelio, va dirigido especialmente en estos estudios y en estos temas a ustedes, porque estoy evangelizando, porque por amor de Dios en mí para ustedes, estoy hablando la verdad. Claro que no es agradable, igual que los fariseos no era agradable que les predicaran la verdad. Claro que la salvación no proviene de mí, proviene solo de Dios y de Jesucristo. Claro que el único que los puede convencer de las cosas que hablamos, sean o no de Dios, solamente el Espíritu Santo. Pero depende de ti tener el beneficio de la duda si sabes que no puedes vencer el pecado y que te estás llevando una falsa promesa de purgatorio que no hay. ¿Por qué no pones el beneficio de la duda? Por eso no está escrito purgatorio y por eso sí está escrito que Dios va a hacer muerte y luego juicio. Eso está escrito. ¿Por qué no atienden lo que está escrito y no se aventan ilusiones porque la iglesia lo dice, que es la única y verdadera? No le crean a los hombres, créanle a Dios en su escritura. Está escrito que es juicio inmediatamente después de morir. Está escrito que Dios no se llevará a alguien con mancha y con arruga, no se lo llevará. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo va a dejar aquí limpiándose en dónde? No va a ser arrebatado en la iglesia, porque no tiene parte y suerte con él, y ahí está el lloro y crujir de dientes. En Mateo 13 dice claramente que él mandará a sus ángeles y que nada más los que sirven de tropiezo dentro de su reino, dentro de su iglesia, tropiezo porque andan murmurando chismes y andan tumbando a otros hermanos, y los que están haciendo iniquidades, o sea, pecado con conocimiento de causa que están pecando, dice que los va a quemar primero en el infierno. ¿No dice que los va a meter a limpiar primero? ¿No dice eso? Entonces dice que los va a quemar, entonces nada más sin mancha y sin arrugas se los va a llevar con él, a los únicos que son justos y santos. Y esa obra de santificación lo habla todo el Evangelio, lo hablan todas las epístolas de Pablo, el crecimiento espiritual, el crecimiento en el conocimiento espiritual, la inteligencia espiritual de Dios, la revelación de Dios de su palabra en nuestro espíritu. Todas estas cosas, eso es lo que habla segunda de Pedro capítulo 3, dice, sobre esa palabra profética y segura que la está colocando el Espíritu en nosotros para crecer en la verdad de Él, no en la que dicen que predicamos a nuestro antojo, porque ya fueron enseñados así en su religión y se lo han creído porque no tienen a un Espíritu de Dios que les diga qué es cierto y qué no es cierto, todos se lo creen, como les diga su iglesia, y no como les dice Dios a cada uno de ustedes, lamentablemente. Entonces, dicen que siguen a un Dios vivo. Si siguieran a un Dios vivo, lo respetarían, lo honrarían y dejarían de postrarse ante imágenes para buscarlo a Él. No conocen, el Dios vivo no acepta que pongan una imagen de Él delante de la relación con Él. Él no permite imágenes que pongamos ni de Él delante de Él. No lo permite. Si alguien hace eso es porque todavía no lo conoce en el Espíritu. No importa qué le diga su religión. No importa cuántas veces defienda su locura de imagen y de idolatría. No importa que diga que no son ídolos, que simplemente son imágenes que nos llevan a Él, como creen. Eso es lo que ellos dicen y defienden y creen. Importa lo que Dios y el Espíritu Santo nos enseña y nos dice. Eso es lo que importa porque al final de cuentas es lo que nos salva. Y es lo que nos confirma estar en la verdad. Entonces necesitan oírlo a Él. Necesitan escucharlo a Él. Necesitan escuchar en su espíritu a Dios. Y que Él les revele la palabra, como está escrita en Pablo, en 1 Corintios 2, que el único que nos revela la palabra y la coloca en el Espíritu es Dios. El único en 1 Corintios capítulo 3 que da el crecimiento en el Espíritu es Dios. Déjense de oír hombres, déjense de oír enseñanzas por siglos, dejen de quedarse enamoradísimos de las historias de la iglesia. Escuchen a Dios para que sean salvos. Dice también Jesús Moro Sue, no puedo creer que siga diciendo que Dios prohíbe imágenes que fomentan la fe en Él, si no tiene bases para decir tal cosa. Dice Jesús que no tengo yo bases para decir que Dios prohíbe imágenes de Él para fomentar fe. Dice Él,
Deuteronomio, hay infinidad de versos de la idolatría de imágenes, y claro que están confundidos porque creen que nada más se refieren a los ídolos paganos, no. Deuteronomio capítulo 4 y 5, Dios habla desde el monte Sinaí al pueblo de Israel y le dice, guárdense de la idolatría, así dice el título del texto. Y les dice Moisés, guárdese pueblo de Israel de idolatría. Fíjense, no les está diciendo, guárdense la idolatría de los pueblos paganos, que eso se lo dice en otros textos y en otros pasajes. También, obviamente, a Dios no le gusta tampoco que busquemos otros dioses. Pero ahí está hablando, Deuteronomio 4, capítulo 5, búscalo en tu Biblia, está hablando de él mismo, de Dios. Dice, guarda tu alma para que no caigas en idolatría y te vayas al infierno, dice Moisés. Porque cuando Dios habló desde el monte, habló en medio del fuego y nubes, y rayos y truenos, y tú temiste al oírlo. Oíste nada más su voz, mas ninguna figura viste en medio del fuego, para que jamás hagas una escultura, jamás de los jamases, hagas una escultura, una imagen de varón, o una efigie de hembra, o cualquier animal, o cualquier otra cosa que se te ocurra de él, para poner fe en él. El principio moral de imágenes no es lo que tú pienses o como te lo enseñe tu iglesia de las imágenes. Es lo que Dios establece, pero para que tú puedas creer lo que Dios establece necesitas nacer del Espíritu. Y como tiene una falsa doctrina y un falso sacramento, te dicen que naces del agua cuando eres un bebé, ya tienes al Espíritu, y con una velita todo de blanco, que yo también fui, ya tienes al Espíritu, y era más tremendo, y todos mis amigos que íbamos con velitas, salíamos haciendo travesuras de ahí de la iglesia, que así le decíamos la iglesia, que es el templo. Nunca había Espíritu Santo en nosotros, tremendos, de niños. Entonces yo entiendo cuándo es nacer de nuevo, cuando realmente lo viví. Ahora, para no hablar de mí, es claro y evidente que Dios está dejando claro en Deuteronomio 4:5 que nunca lo íbamos a buscar a través de una figura, porque Él es Espíritu vivo, Él es Dios vivo altísimo, Él es Espíritu Santo. Él no quiere que lo busquemos a través de metales, de maderas, de figuras. No quiere que pongamos en nuestra casa, no quiere que en un altar de un templo de Él, donde Él desciende y nos visita, no quiere que pongamos figuras que representen a Él en fe, para que nosotros nos postremos ante esas figuras y le digamos, Dios, pero viendo la figura, persinándonos con la figura, teniendo temor porque vemos figuras. Eso es idolatría, eso es no cuidar nuestras almas. Él dijo que ninguna figura vieron para que jamás hicieran figuras de Él. Entonces, el mandamiento donde dice en Éxodo y en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, de Él o cualquier ángel o otra cosa, para que te postres delante de Él y pidas, ayúdame Señor, o dale besitos, como le hace el Papa a las vírgenes. Eso es idolatría, eso es no cuidar el alma. Es más, el vicario, el líder de ustedes, besa estatuas de madera y de bronce y de metal, dando testimonio que no conoce la palabra de Dios, dando testimonio que aunque conozca toda la letra de la Biblia, no conoce la palabra de Dios. Repito, no conoce la palabra espiritual de Dios, el principal de la religión católica. Imagínense todos los de abajo, menos. Lo que imponen ahí por siglos se ha impuesto y se sigue imponiendo, y modifican en sus concilios y en sus sínodos familiares algunas cosas para el bien de la iglesia de ellos. Pero es un tremendo engaño. Dios no quiere imágenes de Él para buscarlo a Él, porque Él es un Dios vivo. Carlos Compeverde dice hace 4 días, definitivamente te falta un tornillo. Un sacerdote que pasa estudiando y preparándose 10 años en la iglesia que Cristo fundó, y aferrados que Cristo fundó, y que Cristo fundó. Cristo también fundó los fariseos, Cristo fundó también el Torá, Cristo fundó el pueblo judío, y leían mal la Biblia, la interpretaban mal por su pecado, se desviaron de la verdad los fariseos, los representantes del Torá. ¿Qué tiene que ver que sea en el primer siglo había 7 iglesias en Asia Menor, y 3, 4 de ellas se habían desviado totalmente de la verdad? Satanás ya los había engañado, había falsos profetas, ahí lo puede leer en Apocalipsis 2 y 3, y era el primer siglo, y que Dios había formado, y eran iglesias de Dios, pero estaban desviadas de la verdad. Entonces, ni en aquel siglo podía Dios cuadrarlas
7 sacramentos y 7 así. No. El Espíritu revela su palabra en cada congregación, a cada persona y a cada grupo. Igual a todo en el mundo. A todos nos la revela igual. Que nosotros tengamos diferencias por nuestros pecados es otra cosa, pero el Espíritu sí lo hace. Dice que un sacerdote, que en Mateo 16, 18, que en Pedro está puesto el sacerdocio. Terribles errores. Dice, estás chiflado. Yo te pregunto, ¿a ti quién te lo dio el Espíritu? Nadie. Tú mismo te lo has atribuido. Y tú, un pobre blasfemo, dices tener al Espíritu Santo. Definitivamente estás chiflado. Tú lo que tienes es el espíritu de la oscuridad. Y vuelvo a repetir, cuidado, con la lengua. Porque de toda palabra que salga de tu boca, Dios te va a pedir cuentas. Por tus palabras te salvarás y por tus palabras te condenarás. Yo te pregunto a ti, a esta persona, voy a repetir el nombre. Carlos Campoverde. Carlos Campoverde. Para empezar, ahí usas 2 o 3 palabras que no están llenas de sal, no están llenas de gracia como para sazonar una gracia, para decir que eres representante de Cristo en la tierra, para empezar. Un verdadero hijo de Dios no habla así, se expresa así, ni mucho menos para defender su fe o su iglesia. No debes de ser eso. Primero. Segundo, otra cosa que quiero remarcar aquí. Si dices que por hablar la verdad te sientes ofendido y soy blasfemo, entiendo que puedas pensar así, pensando que donde estás es la verdad. Yo entiendo que estás en un error y que todo lo demás lo ves, así veían a Cristo y a los apóstoles. Eso lo entiendo. Pero yo te pregunto a ti, para que lo medites, y a aquellos que piensan igual, ¿eso que tú aseguras no es una blasfemia si estás equivocado? ¿Qué tal si la verdad es que Dios sí me salvó, como sé que sí, pero tú no lo sabes? ¿Y qué tal si Dios sí está habitando en mí y yo en Él? ¿Qué tal si soy un verdadero siervo de Dios ungido por el Dios Altísimo, encomendado a predicar la verdad como millones en el mundo los hay? Y el Espíritu de Dios es quien me regala esto y es el que me permite esto y entender esto y me asigna la autoridad moral que Él tiene como el que tiene propiedad del reino de Dios y de quién entra y quién no en su reino. Y a mí me encomienda predicar la palabra sin adulterarla, como obrero fiel que la predique como es. Y ese espíritu que tú dices que yo tengo, le llamas tu espíritu de oscuridad. ¿Y qué tal si es el Espíritu Santo y tú eres el que estás blasfemando contra Dios? No contra mí. Estás hablando de un espíritu que me está moviendo a mí y no le estás dando el crédito que el espíritu que a mí me mueve a predicar la verdad es de oscuridad. Eso es blasfemia. Y mala. Y mala. Entonces yo te digo, ¿quién de los dos debe tener cuidado con la lengua? Yo no me ofendo que pienses eso porque entiendo por qué lo piensas. Yo no me molesto que hables así porque no tengo por qué, no estaría en Cristo. Sino me preocupa que se sigan ustedes queriendo defender lo indefendible y lo hacen de una manera equivocada. Y ustedes son los que profieren a veces palabras de más que sí se pueden estar metiendo en un problema espiritual grave para conocer la verdad realmente un día y sean libres. Eso te lo dejo para que lo medites, ¿no? A ti y a todos los que piensen así. Dice Mariela Gómez, ¿ustedes prefieren un pastor en vez de un sacerdote? El pastor es una persona que no tiene la designación por medio de Dios, como le dijo a Pedro, tú eres la roca de mi iglesia, y el que desconoce la iglesia desconoce lo que quiso Dios, la única iglesia unida. Esta persona dice que los pastores no los puso Dios, pero los sacerdotes sí los puso Dios. Yo entiendo que diga eso, porque para ella desde que nació en la religión católica la única, y así le han enseñado. Todas las demás son sectas, todos son hermanos separados, son sectas, hay 40,000, un montón diferentes, puras mentiras, ni una se pone de acuerdo, todas hablan diferentes doctrinas. Con esa historia siguen hablándoles en el catolicismo. Yo jamás, y ningún hijo de Dios jamás, tuviera que estarle hablando así a su congregación para mantenerlos en la verdad. Porque el que nos mantiene en la verdad es Dios. El que ha nacido de Dios sabe quién es Dios y sabe dónde está Dios y sabe cuál es la verdad de Dios porque Dios se la regala en el Espíritu y le ayuda a crecer en el conocimiento de ella. No tenemos dudas. Por eso no tenemos que andar peleando nada ni defendiendo nada. Muy bien. Repito, aquí dice ella que un sacerdote son los... Eso es lo que les han enseñado. Pero si dice por ejemplo, si tú le das la autoridad moral a Dios y dices que tú eres de Dios y tienes a Dios, ¿por qué no respetas lo que Dios te dice que respetes? Dios te dice
que la palabra de Dios es suficiente para enseñar a todo hombre para toda buena obra. Es inspirada por Dios toda la Escritura, lo dice ahí en Timoteo claramente, en 2 de Timoteo 3:15. Ahora bien, pero también dice Dios que la palabra la escribirían solo judíos. Es en Isaías capítulo 2, verso 3. Solo judíos de Jerusalén saldría la palabra. Cristo testificó que por eso escogió los discípulos para que escribieran el Nuevo Testamento en Juan 17. Los que creyeran en la palabra de sus apóstoles primeros son los que iban a ser salvos. Los que crean en la palabra nada más de Dios, no en nuevas palabras y nuevos padres de la iglesia, cambiando las verdades ya establecidas por los apóstoles de Cristo. Ahora, si estos apóstoles dijeron en 1 de Timoteo capítulo 4 que habría haber falsos espíritus y hombres cauterizados de la conciencia que iban a prohibir casarse a los pastores, les iban a prohibir casar a los pastores con un celibato obligatorio, dice que por demonios iban a desviar de la verdad, que era una iglesia apóstata, deberías de tener cuidado y ver que Dios quiere que sus pastores sean esposos de una sola mujer y que sus hijos sean ejemplo a la congregación de la sujeción a los padres, del amor a los padres y sobre todo de la obediencia a Dios y del someterse a Dios. Si Dios pone y exige eso en 1 de Timoteo y tu autoridad es Dios y su palabra, ¿por qué dices que Dios no pone pastores y si pone sacerdotes celibatos? Que no es cierto. Dios no pone sacerdotes celibatos. Y el hecho que Dios dé el don de continencia a uno de cada 100,000 o 10,000 o 300,000, no tenemos una estadística. El don de continencia ya ese siervo y Dios para ser célibe no quiere decir que es una regla para todos los pastores. Cuando bien la instrucción del pastorado es que sea esposo de una mujer, que sea enseñador, amable, docto, no neófito, con no ganancias deshonestas, que no sea avaro, o sea, que no ande sobre la lana, y todas las debilidades morales que tiene que crecer en Cristo. Y es muy claro que tiene que ser esposo y sujeto sus hijos a ellos. Ese es Dios. Esa es la palabra de Dios, no la palabra de la iglesia que inventa cosas, la palabra de Dios. Muy bien, dice ahora, ya vamos a terminar. Ramón Sola Dueñas, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo es donde hay división? Quien divide es el diablo. Por tanto, como ustedes son los que se han dividido, ustedes tienen al espíritu del diablo. Yo ya le digo, ten cuidado. Porque si con nosotros, en el nombre de Jesucristo, y confesamos que Jesucristo vino en carne, eso da testimonio que el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque dice Juan que los que tienen el espíritu del anticristo no pueden confesar que Jesucristo vino en carne. Si nosotros confesamos y decimos que hemos dejado todo por seguir a Cristo en el sentido de lo que este mundo representa, y que en el testimonio de vida, como no nos conocen, pero a miles sí conocen ustedes que han cambiado de vida por Dios, y que solo ahora aman a Cristo, y que solo la palabra de Dios es la regla moral de sus vidas, y se da testimonio de la verdad en lo que ellos viven y creen. Entonces, ¿quién es el que realmente está dividido? ¿Y quién es el que realmente...? Porque les enseñan ahí que hay 40,000 nombres allá en Estados Unidos registrados de diferentes religiones, que todas son diferentes doctrinas. ¿Dónde puede haber 40,000 creencias diferentes? No, por ejemplo, hay 50,000, puede haber 50,000 iglesias registradas pentecostales, 50,000 bautistas, 50,000 calvinistas, luteranos, infinidad, pero en muchas de ellas, en la mayoría de ellas está el Espíritu de Dios. Y eso no es que estemos divididos. El Espíritu está encargándose de cada iglesia, cada congregación, cada alma. Porque la salvación es personal. No tenemos que cuadrarlo a 7 sacramentos como ustedes, que no dan vida, que son un engaño porque no están ni en la Biblia, y que sabemos del mal fruto que ha dado por siglos, que de ser 2,000 millones de católicos ahorita son 1,000 millones y siguen bajando. Porque la verdad no está ahí. Y Dios está salvando las almas ya del error, afortunadamente. Dice Mariela Gómez, sectas evangélicas hay muchísimas y aún así se siguen creando más y más y más y solamente son causantes de desorden y de división. Eso es lo que quiere el demonio. Siguen hablando mal, pueden hablar lo que quieran porque no conocen la verdad, sé que se expresan así. Pero qué curioso que los que salen del catolicismo y se convierten a evangélicos cambian. Sus vidas están llenas de luz, de oración.
Ellos van con los enfermos y ponen manos, entonces ya no nomás les llevan comidita, también llevan oración para que sanen los enfermos. También llevan oración para que los libere Cristo de demonios. O sea, hay poder de Dios en ellos. Algunos se oran en lenguas, algunos profetizan ya ahora, algunos tienen ya don de enseñanza y sabiduría y son maestros en sus iglesias, son pastores, cuando allá nunca hicieron nada más que estar ahí creyendo sacramentos. Entonces hay una enorme diferencia de lo que está escrito en la Biblia, cómo es alguien que se convierte, a como ustedes creen que es estar ahí sentado en la banca, o porque ya tienen 30 años que ya autorizó el Concilio Vaticano II que los laicos enseñen, o que ya haya estudio de Biblia en las parroquias, que eso 16 siglos no se dio. ¿Quiere decir que 16 siglos estuvo dormido el Espíritu Santo o qué? Es porque ahí no está la verdad. No está la verdad. Dice Tabolín, católicos, el autor de este video es una secta protestante evangélica. Tengan en cuenta ese detalle. Los mensajes de la Reina de la Paz siempre invitan al amor de Jesucristo en primera instancia. Si bien el Vaticano no se ha pronunciado oficialmente, el Papa Francisco sí reconoce las apariciones, incluso ha invitado a los videntes al Vaticano a platicar. El Vaticano tiene 35 años escuchando de estas apariciones en 3 papas diferentes y lo han manejado de formas diferentes. Unos dicen que sí, que el único fue el Ratzinger, el papa que renunció, el único que no ha dicho nada, pero Juan Pablo II y Francisco han dicho que sí es la Virgen, pero no han podido pronunciar porque no han dejado de aparecerse. El día que se aparece Cristo, o el día que dijo que no lo iba a hacer ya, que ya dejó todo escrito, y su Espíritu dejó para enseñarnos lo escrito, y guiarnos en toda verdad. Pero el hecho de que él diga, es de una secta evangélica, nosotros no queremos convencer de estar en la verdad. Nosotros vamos a seguir hablando la verdad, y obviamente el que convence es el Espíritu de Dios. Entonces, si Dios quiere salvar a algunos de ustedes, que sí quiere, los va a poner a oír este tipo de mensajes, aunque otros sean nada más para crear ataques, incluso algunas malas palabras que he tenido que quitar esos mensajes de mi canal, obviamente equivocados. Pero lo predicamos para que Dios salve, no porque nosotros queramos convencerlos del error. No se podría. Yo puedo estar lo que me queda de vida predicando y predicando y predicando y no convenzo una sola alma. Me es imposible, por mejor exégeta, por mejor que habla los versos bíblicos y los desglose yo aquí y les diga, no van a poder ver la verdad si Dios no se la regala en el corazón. Y para que Dios les regale la verdad en el corazón a un hombre, tiene que primero aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, como Él lo establece en la Biblia, como Él lo demanda, no como una iglesia que se desvió de la verdad hace muchos siglos, impone sacramentos. Esa es la verdad. Penúltimo, dice David Jiménez, me queda claro que si dices que Dios no habita en templos de estructura, cuando el rey Salomón edificó, habla de que el Dios Altísimo habitó en él toda su majestad en 1 Reyes 8, 26, 30. Y si dices que toda escritura es inspirada por Dios en 2 Timoteo 3, ¿por qué no utilizas los libros deuterocanónicos? ¿Y quién es a ti el que te da el derecho para interpretar los textos bíblicos en 2 Pedro 3, 15 y 16? No tuerzas la escritura, hermano. ¿Quién eres tú para poder interpretar las profecías bíblicas? Lo único que estás haciendo es llevar a tus fieles a falsas doctrinas. Con el amor se lo digo, hermano, no lleve doctrinas que podían llevar a la perdición a los hombres. Obviamente David está defendiendo su doctrina y no sabe lo que está hablando, porque sí sabe que cómo defender su doctrina como ha sido enseñado en el catolicismo, pero no sabe cómo interpretar cada verso de los que habló. Por el Espíritu de Dios, no por mí. Porque los millones que aunque no me conozcan a mí vean esto, o cuando yo doy una enseñanza de la doctrina sana que no va dirigido al catolicismo, la gente que escucha sabe por el Espíritu de Dios, no por mí, que estoy hablando palabra de verdad. Entonces los hijos entendemos quién está en la verdad por el discernimiento espiritual de Dios en nosotros y no por nosotros mismos, por ser conocedores de la Biblia. Entonces aquí dice él, primero, graves errores. Yo le decía a esta persona que en Hechos capítulo 17 dice Pablo que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, y habita en templos hechos por Dios mismo los hombres, en el Espíritu. Cuando ya estamos en Cristo, Él habita en nosotros. Para que Dios descienda ya de su trono de gloria a una congregación cristiana evangélica o una cristiana donde esté el Espíritu Santo,
para que Dios descienda, nosotros tenemos que humillarnos delante de Él porque reconocemos que no somos tan santos ni tan puros, pero estamos en ese proceso claro en Él, purificándonos y santificándonos. Él es el que nos juzga, no los hombres, Él. Mas sin embargo, le invitamos formalmente, con todo el amor de Cristo en nosotros, que descienda y nos honre con su presencia en la congregación cada vez que nos reunimos para cualquier servicio, sea de enseñanza, culto, alabanza, adoración. Lo invitamos, Él es el invitado de honor cada vez que nos reunimos. Tenemos que declararlo porque eso es lo que queremos, anhelamos y deseamos, y porque el Espíritu nos ha enseñado a ser correctos delante de la majestad divina. Le decimos que descienda y nos llene de su casa, de su gloria, que lo invitamos a que se pasee en su pueblo, en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Le decimos que descienda del trono de gloria, del altísimo trono, venga y nos honre, nos llene de su gloria en la casa de oración. A nuestras vidas nos bendiga. Que tenga sentido la reunión estando al presente. Siempre lo invitamos porque Él no está encerrado en ese templo, en una cajita, en un pedazo de metal, en un pedazo de pan. Ahí no está encerrado Dios. Y lo dicen los mismos apóstoles en Hechos 17 y se lo dije a él. Y él pone este verso de Salomón, del templo de Salomón, que ahí estaba encerrado Dios. Dios no estaba encerrado en el templo de Salomón. Recuerden bien que el arca del testimonio, es donde él estaba habitando en la parte superior, en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión de Moisés, hasta que se construyó este templo. Muy bien. Pero recuerden que este templo fue destruido y que en las mismas oraciones, antes de eso, inclusive cuando se construyó el templo de Salomón, él mismo ora, el rey Salomón, y dice: Dios, sé que esta casa no te puede retener. Por más grande y bonita y de oro y que la haga grandísima de kilómetros, ahí no habitas tú, porque ni el cielo te puede sostener donde habitas. Es grandísima tu gloria, es grandísima tu persona, que ni el mismo cielo te puede retener, le dice una oración hermosísima a Salomón a Dios cuando está inaugurando el templo Salomón. Y le dice: pero mira, aquí nos vamos a reunir yo, tu rey, y todos los reyes que vengan después de mí, y tus santos sacerdotes, y tus profetas, y tu pueblo amado, aquí en el templo. Pero cuando nos reunamos aquí para darte gloria y alabanza, inclina desde el cielo tu oído, Dios, inclínalo para que escuches el clamor de tu siervo y de tu pueblo, para que nos perdones de nuestras maldades y para que nos des bendición en nuestras vidas y nuestras familias. Salomón declara que no estaba habitando ahí, que no podía habitar ahí, que ya estaba en el cielo. Y acuérdense que Dios le prometió a Moisés estar con ellos en el desierto y estar con ellos en el tabernáculo. Pero en la oración de Salomón está dejando claro que él habita, pero él no habita en templos, pero aún y así lo pones todavía más y lo cercas. Hechos 17, Pablo le dice: Dios no habita en templos humanos. Lo invitamos que descienda, eso es diferente. Hay quienes no lo invitan, lamentablemente. Dan por hecho de que está metido en un pan ahí, y eso es terrible error. Último, José García, hace unas horas. Para empezar, ¿a quién te diriges tú con tu sermón? Porque parece que tienes a alguien enfrente, y te refieres a los católicos, pero sé conciso. Y habla directamente para poder entenderte, hermano. Si tú estuvieras en la verdad, por lo menos te darías cuenta de que estás atacando la iglesia de Cristo. Yo creo que si yo hablara mal de tus hijas o de tu madre, aunque digas que no te vas a incomodar, pero yo sabiendo que eso puede ocurrir si de verdad estoy en Cristo, no lo haría para no caer en pecado. También veo que tienes un soberbio odio y resentimiento contra la iglesia. Se nota que fuiste un gran pecador, o por algo fuiste excomulgado, y ahora crees que todos somos unos pecadores igual. En verdad te deseo que Dios bendiga y te ayude a superar todo el odio y resentimiento que hay en tu corazón, y que algún día puedas pensar que Dios es para todos, y no solo para ti como tú crees. Bendiciones. Tiene buenos deseos, tiene algunas quejas, y tiene algunas formas de pensar, y lo expresa todo aquí José García. Yo lo predico porque estoy predicando para que Dios en su misericordia alcance como a mí un día me alcanzó. Es por eso predico. No es por odio que predico, entonces no sería yo siervo de Dios si yo predicara por odio. No sería siervo de Dios. Mas sin embargo, yo no te voy a convencer de ser yo siervo de Dios, porque el único que justifica y el único que me juzga es Dios. Entonces yo tengo que dar cuentas a Él y yo te voy a dar cuentas a Él.
En ese sentido, mi conciencia está tranquila en el Espíritu Santo, y eso es algo que yo entiendo y que el pueblo de Dios entendemos. Ahora, dices que ataco a la iglesia porque hablo la verdad. Repito, así le decían a Cristo y a los apóstoles. Si toda la iglesia de Cristo decía que para nacer del Espíritu había que arrepentirse y confesar a Dios para ser salvos, ¿cómo no voy a decir que es una mentira que te bauticen como bebé sin conciencia de Dios y conciencia de pecado, sin confesar a Dios, sin confesar arrepentimiento, y que ya entró el Espíritu Santo porque te metieron al agua? ¿Cómo no voy a decir que eso es una falsa doctrina? ¿Cómo no voy a decir que es una falsa doctrina decir que hay un purgatorio, ya que los sacramentos no pueden santificar, que por eso tienen unos pocos años que están promoviendo la conversión a Jesús para ser verdaderos convertidos católicos? Porque ya se dieron cuenta que con la vida sacramental no es suficiente. Cuando 16 siglos, desde el siglo IV hasta el siglo XX, era suficiente para ellos. La iglesia y los sacramentos eran la salvación. Y ahora no, ahora hay que convertirse, o sea, hay que hacerse como los evangélicos, convertirse. Pero eso es una enseñanza que tienen 30 años apenas. No la tenían antes. No la tenían. Antes eran los sacramentos y esa era la salvación. Ahorita todavía lo creen, pero ya en otra medida y de otra forma, con enseñanzas acopladas como la conversión. Pero dice aquí que un odio soberbio contra la iglesia. No, yo no tengo odio. Si tuviera odio, y si yo fuera de la mentira, como creen algunos, y si fuera del error, pues entonces estuviera yo atacando a la iglesia y no, yo quiero que se salven. Yo quiero que conozcan a Dios en el Espíritu. Yo quiero que experimenten el precioso santidad y perfume de la santidad de Jesucristo en sus vidas. Que vean cómo todo lo malo se va. Que vean cómo cuando el Espíritu Santo entre ustedes, ustedes van a discernir lo espiritual. Ustedes van a voltear y van a ver en la televisión caricaturas que ven sus hijos y el Espíritu les va a enseñar los demonios que están sobre esas caricaturas detrás aún y de Walt Disney. Y ustedes van a poder ver las novelas, los programas en doble sentido, X programas aquí y allá de policías, de violencia, de todo. Y el Espíritu les va a decir no. Y les va a decir algunas actividades en relaciones entre amigos. Y les va a decir no. Van a discernir y van a poder ser santos. Van a dejar las imágenes y las van a destruir, las van a romper, van a ser santos. Porque el hecho de estar todavía con ese tipo de creencias y prácticas religiosas cristianas, católicas, los tiene en la oscuridad realmente y no conocen al Dios Altísimo, mas sí falsos espíritus, y lo digo con tristeza, pero es la verdad. Entonces, mi predicación es para ustedes, pero la salvación solo proviene de Dios. Solo proviene de Dios. En estos temas que me involucro como la Virgen de Medjugorje, es por amor a ustedes. Y yo me enfrento a batallas espirituales con Satanás y principados que él envía aquí a mortificarme y alteraciones que produce en mi familia en ciertos lugares y cosas para mortificarme, para que no siga peleando en la buena fe. Pero a mí el que me envía a predicar es Dios y a mí el que me defiende es Dios, así es que yo confiado estoy en Él y lo que Él permita, lo dice Romanos 8, 28, 29 y yo le creo. Porque la fe es un regalo de Él que se ayuda para bien a todos los que aman a Dios, las cosas que vienen en contra. Y yo vivo el crecimiento espiritual. Y yo vivo el respaldo de Dios. Y eso me da más confianza para seguir adelante y entrar en batallas más fuertes. Hasta aquí llegamos, hermanos, amigos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.